Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola, sí se escucha. Sí, sí, se escucha bien. Hola, buenas tardes, sí se escucha. Hola, Gonzalo. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, Gonzalo, ¿estás ahí? Ahí, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Se Sí. escucha, sí, un poco Sí, lejos, ahora pero se sí. Se escucha. había silenciado. Bueno, no sé qué es lo que llegaron a escuchar. Mi nombre es Gonzalo No Yaque, mucho. soy No- residente de CENIC. Y bueno, la idea es hablar hoy un poco de lo que es una introducción a la farmacología para técnicos, ¿sí? Algunos conceptos básicos. No sé cuál es el conocimiento que ustedes ya traen de antemano. Sí, sí, hoy se toma asistencia, así que sigan poniendo ahí presente los que están, los que se van uniendo. No sé cuáles son ya los conceptos que traen de antemano, así que cualquier cosa, si sienten que por ahí voy un poco rápido o que algo no les queda claro, pueden preguntar tranquilamente. Bueno, no sé cómo se manejan normalmente, si cuando tienen preguntas hablan por el micrófono o escriben todo por el chat. Gonzalo, ¿me escuchás? Pero bueno, lo iremos Hola, viendo. Gonzalo, ¿escuchás? Gonzalo. ¿Me escuchan bien todos? Sí, profe. Sí, sí, se lo escucha. No sé si usted no se escucha. Me parece que no nos escucha. Ahí le voy a María escribir por Laura. privado. No, Chicos, ¿ustedes me escuchan bien a mí? Sí, sí, te Sí. escuchamos. Entonces debe ser el sonido de Gonzalo. A ver, Espérenme un esperen un segundito. segundito antes de empezar, vemos bien que funcione todo. No, yo a ustedes no los escucho. A ver, ¿por qué será? Bueno, ¿ustedes me siguen escuchando? ¿Me escuchan un poco mejor ahora? Gonzalo, ¿vos nos escuchás a nosotros? Ahí sí los escucho.
Ah, perfecto, bárbaro. Yo soy Laura de la Tecnicatura, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí, que estamos todos conectados. Cuando quieras puedes arrancar. Lo que podemos hacer es, cuando termines la clase, dejar un ratito para evacuar dudas Ok, de los alumnos. Después ya para la semana que viene, estas dudas las van a poder transmitir a través de una encuesta que va a estar a través del campus, cosa que el docente ya lea cuando entra todo lo que va a tener que responder. Pero hagámoslo por perfecto, hoy, que es la primer clase, lo hacemos al final, las dudas que tengan los alumnos. perfecto. Hola Laura, hola Ellos ya Gonzalo, ¿me tuvieron una escuchan? base, Gonzalo, perdóname, ya tuvieron introducción a la anestesia en el cuatrimestre pasado, Ok, como para que sepas la base que tienen ellos de anestesia. bárbaro, bárbaro. Hola Bueno, Laura, Gonzalo, ¿se escucha? sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Roberto Marañón. Eh, Hola, yo, Robert. ¿Cómo estás Laura? ¿Cómo está Gonzalo? ¿Qué tal? Yo coordino la materia y ahora ya les subí el cronograma de la materia donde están todas las fechas de las clases y la idea es que se suba el contenido un tiempo antes de la clase y ustedes puedan poner preguntas y el día del Zoom, que es el día que dice la fecha de la clase, ustedes tengan la clase por Zoom y puedan evacuar dudas al final con el docente. Ahora, bueno, esta primera y segunda clase las van a tener con Gonzalo. Y otra cosa que es importante es que cuando ingresen pongan presente, porque a través de eso se tiene la asistencia de ese día. Así que bien ingresen, pongan el presente. Con que lo pongan una vez si están conectados es suficiente. Y que ingresen al Zoom con su nombre y apellido completo. Bueno, mucha suerte. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como les decía entonces, vamos a ir hablando de un par de conceptos básicos de lo que es la farmacología y lo que ésta estudia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poco una introducción y después analizar qué es la farmacocinética y qué es la farmacodinamia. Entonces, la farmacología, ¿sí? ¿Qué es lo que estudia la farmacología? Esperen que quiero volver para atrás. Bien. Es el estudio de las interacciones, ¿sí?, que tienen las drogas con el organismo de cualquier ser vivo al que se les administre, ¿sí? Y dentro del estudio de la farmacología podemos reconocer dos términos que muchas veces se toman como sinónimos, pero hacen alegoría a distintos conceptos, ¿sí? El primero es droga y el segundo es fármaco. Droga se le llama, ¿sí?, a la sustancia que va a entrar en contacto con alguna estructura dentro de lo que es el ser vivo y va a generar cualquier tipo de respuesta. Mientras que cuando hablamos de fármacos, nos referimos a aquellas drogas que tienen algún tipo de utilidad para un tratamiento o alguna prevención de enfermedades, ¿sí? Entonces, otro concepto que podemos mencionar es el de medicamento. El medicamento es la droga, pero cuando viene en una preparación específica para ser administrada por alguna vía de administración en particular, ¿sí?, en una dosis determinada para el paciente que lo requiere. Entonces, dentro de la farmacología nosotros vamos a poder encontrar distintas ramas, ¿sí? Esas ramas van a especificar su estudio, lo van a enfocar principalmente en distintos puntos claves, ¿sí? El primer concepto que les tiene que quedar claro porque es importante es el de la farmacodinamia, ¿sí? La farmacodinamia, dicho así como para que les quede en concepto, es lo que el fármaco le hace al organismo,
¿sí? Digamos, es qué acción va a generar este fármaco cuando llegue al punto de acción determinado. ¿Qué efecto va a producir este? En cambio, la farmacocinética, ¿sí?, es el estudio de los cambios que va sufriendo el fármaco desde su administración hasta su eliminación, ¿sí? Todos estos cambios van a ver que van a ir cambiando dependiendo del fármaco, ¿sí? Va a depender de su vía de administración, va a depender de la capacidad de absorberse que tiene ese fármaco, del metabolismo que puede llegar a tener ese fármaco. Y cómo va a ser la cinética de eliminación. Por otro lado, hay otros fármacos que son la farmacología terapéutica y la farmacología toxicológica. Estas lo que van a hacer es estudiar la aplicación de los fármacos, ya sea con un fin de tratamiento en alguna enfermedad o con algún fin de sus efectos nocivos, ¿sí? Las toxicidades que puedan llegar a producir dichos fármacos. Hay una frase muy famosa que es que nada es veneno, ¿sí? Todo es veneno. La diferencia es la dosis. Nosotros vamos a tener muchos fármacos que, dependiendo de la dosis, van a ir desde no tener ningún efecto hasta tener un efecto posiblemente letal. ¿Está bien? Lo importante es conocer las características de los fármacos y saber en qué dosis y por qué vías deben administrarse. Muchas veces la dosis puede ser correcta, pero cuando la vía es incorrecta, podemos tener esta variabilidad desde no tener efecto hasta tener un efecto letal. Entonces, para empezar, vayamos hablando de cuáles son las distintas vías de administración que vamos a tener. La primera es la más común, la que todos conocemos y la que todos seguramente alguna vez hayamos utilizado, que es la vía oral, ¿sí? Una muy similar a la vía oral es la vía sublingual. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la vía oral va a estar relacionada con ingerir el medicamento, que este medicamento o que esta droga pase por el sistema digestivo y sea absorbida a través del sistema digestivo. Vamos a ver más adelante, cuando pasemos lo que es la vía de administración, que al ser absorbido por el sistema digestivo, la droga debe pasar por el hígado, ¿sí? Ese primer paso hepático, que es como se le llama, cuando la droga que es absorbida por el sistema digestivo pasa a través de la circulación por lo que es el hígado, va a sufrir ciertos cambios que van a ser parte de la farmacocinética de las drogas, que van a alterar el porcentaje o la cantidad de droga que va a llegar a hacer efecto finalmente. El objetivo de tener una droga sublingual es que por la absorción directa de esta droga a nivel de la vasculatura que se encuentra debajo de la lengua, se va a evitar ese primer paso hepático, esa absorción por el sistema digestivo, y vamos a poder, dependiendo de la droga, tener una biodisponibilidad distinta, ¿sí?, y una velocidad de inicio de acción mayor. Otras vías de administración que podemos encontrar son las que podemos emitir a través de la piel, ¿sí? Tópica o anestesia local o anestesia regional, ¿sí? La anestesia tópica es la que utilizamos normalmente con cualquier tipo de cremas, por eso pusimos acá el ejemplo de EMLA, que es una droga que contiene como principio activo la lidocaína. Pero también podemos encontrar administraciones que
nosotros para que pase en la piel tenemos que utilizar alguna otra estructura, como puede ser una aguja, ¿sí? O un ecógrafo para ayudarnos a poder depositar la droga determinada en el sitio de acción que nosotros queramos alcanzar. ¿Está bien? Entonces, un anestésico local puede ser también, se van a utilizar para este tipo de vías de administración. Podemos utilizar la lidocaína como ejemplo para estos 3 tipos de administración, estas 3 vías de administración, en donde en la imagen que tienen abajo a la izquierda, ¿sí? Tenés el ejemplo de la administración local, en donde la droga se va a administrar y va a hacer ese efecto solo en donde se inyecta. Cuando hablamos de anestesia regional, el lugar en donde nosotros vamos a administrar la droga nos va a dar una acción que va a extenderse a grandes regiones del cuerpo. Esa sería la diferencia entre local y regional. Más adelante van a ir teniendo distintas clases en donde van a poder profundizar un poquito más en estos tipos de vías de administración. Por otro lado, podemos encontrar lo que son las vías parenterales. Y dentro de las vías parenterales vamos a encontrar la endovenosa, que podría ser una de las más utilizadas, ¿sí? Sobre todo en nuestro ámbito. Nunca van a ver, o muy raramente van a ver algún tipo de anestesia que se haga sin vía, casi inexistente. Y podemos encontrar esta variación de vía de administración que va a ir desde intradérmica hasta intramuscular. El objetivo de estas drogas, de este tipo de vía de administración, va a depender de la droga y usualmente lo que busca es alterar esa farmacocinética, ¿sí? Ya sea que se absorba más lentamente o más rápidamente, generando que el efecto de la droga sea más duradero o sea más instantáneo, ¿sí? Otra vía de administración muy frecuente en nuestro ámbito es la vía de administración epidural o subaracnoidea, ¿sí? Son 2 vías distintas, son 2 espacios distintos, ambos están ubicados dentro de lo que es la columna vertebral, ¿sí? Acá lo que se puede ver es un diagrama, un dibujo, ¿sí? De la médula espinal, que sería un corte sagital, lo que se le llama como al medio, ¿sí? Longitudinal a la columna. La vértebra está hacia adelante, las apófisis están hacia atrás, ¿sí? Y lo que se ve en rosa es la piel, ¿está bien? Y lo que está en azul es el líquido cefalorraquídeo y en gris la médula espinal. Entonces, como para que entiendan la diferencia entre estas 2 vías de administración, cuando uno habla de subaracnoideo, ¿sí? Está hablando de depositar la droga dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Atravesar todas esas capas que se ven desde la piel hasta el líquido cefalorraquídeo con una aguja y depositarlo directamente. Mientras que cuando nos referimos a una vía de administración epidural, estamos hablando de ese pequeño espacio que queda entre la membrana que recubre, ¿sí? La médula y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que se llama dura madre, ¿está bien? Y el resto de las estructuras más externas que van a estar en relación entre la piel y la dura madre. Entonces, cuando es por fuera de la dura madre es epidural y cuando es por dentro de la dura madre es subaracnoideo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas 2 vías de administración? Como les decía antes, conseguir diferentes velocidades o necesitar diferentes dosis, ¿sí? Va a cambiar completamente la farmacocinética del fármaco, ¿sí? Aunque no en todas las ocasiones cambie lo que va a ser la farmacodinámica, es decir, el efecto que va a generar esta droga en el cuerpo.
Acá tenemos otro ejemplo, se fue. Ahí teníamos otro ejemplo, en donde podemos ver un poquito más claro la diferencia entre el espacio subaracnoideo y el espacio epidural. ¿Sí? Estamos viendo, esta sería una inyección en el espacio epidural. Ven que está por fuera de la membrana que recubre lo que es el espacio de la médula espinal y del líquido cefalorraquídeo. Bueno, estuvimos hablando mucho ya de estos términos, así que profundicemos un poquito más. Farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética, entonces, podríamos resumirlo en lo que el organismo le hace a la droga. Mientras que cuando hablábamos de farmacodinamia, era lo que la droga le hacía al organismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la farmacocinética, tenemos que recordar esta regla mnemotécnica con las siglas del segundo punto, que es ADME, ¿sí? Esta regla mnemotécnica va a referirse a todos los pasos que yo ya les mencioné, que va a necesitar una droga desde que nosotros la administramos, ¿sí? Eso sería la D de distribución, cómo se va a acomodar y cómo se va a distribuir en el cuerpo y en los diferentes compartimentos que tenemos dentro de lo que es el organismo, cómo se va a metabolizar esa droga y finalmente cómo se va a eliminar. Entonces, es un conjunto de procesos, ¿sí? Todos estos pasos, cada una de estas letras, van a llevarse a cabo a través de distintos procesos que van a, en fin, lo que a nosotros nos va a importar de todos esos procesos, si bien teóricamente son muy interesantes, es cuánta es la cantidad de droga que va a alcanzar lo que se llama la biofase, ¿sí? La biofase se le llama al sitio en donde el fármaco actúa, ¿sí? Dentro del organismo, en donde va a encontrar su acción. Acá tenemos un dibujo como para que recuerden entonces los diferentes puntos de esta regla mnemotécnica que van a resumir lo que van a estudiar de cada droga dentro del apartado de farmacocinética, ¿sí? La administración, como está, acá ponen absorción, ¿sí? Eso también es una parte de lo que se estudia dentro de la farmacocinética, ¿sí? Una vez que tenemos la vía de administración, que va a cambiar el tipo de absorción, por eso acá dice absorción, vamos a tener lo que es el metabolismo, la distribución y por último la eliminación. Entonces, vamos con la primera parte, ¿sí? La absorción de la droga. La absorción de la droga va a estar determinada totalmente por la vía de administración, ¿sí? Y nos va a hablar de todos aquellos procesos que van a ir desde que se administra la droga, ¿sí? Hasta que llega a la circulación sistémica, es decir, las venas pulmonares. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces para llegar a las venas pulmonares? Tomemos, por ejemplo, una droga que se administra por vía oral, ¿sí? La droga que se administre por vía oral va a ser absorbida en distintos puntos, dependiendo de la droga del sistema digestivo, pero va a terminar pasando por lo que es la circulación venosa portal. Esta circulación venosa va a pasar por el hígado, y del hígado va a pasar a las venas cavas inferiores, que van a ir hacia el corazón. Cuando llegue a la aurícula derecha, pase al ventrículo derecho, pase por el pulmón, va a alcanzar después, ¿sí?, las venas pulmonares, y así va a poder acceder a lo que es el ventrículo izquierdo y la circulación sistémica, ¿sí? Entonces, una vez que ya llegaron a las venas pulmonares, podemos decir que esa es la cantidad de droga que el corazón va a enviar hacia los diferentes tejidos a través de la circulación sistémica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una administración endovenosa, todos estos pasos de absorción se van a evitar.
porque la droga automáticamente, desde la vena en la que nosotros, ya sea en uno de los brazos, o una de las piernas, o si es alguna vía de tipo central, en donde lo vamos a enviar directamente hacia la vena cava o a las cámaras del corazón, no va a sufrir todos estos cambios que sí van a sufrir las otras vías de administración. Entonces, ¿cómo le llamamos entonces a todo este espacio que va a estar entre que nosotros administramos la droga y llega a las venas pulmonares, porque es un tramo bastante importante? Le vamos a llamar compartimento presistémico. Pasemos entonces a la segunda letra de lo que van a ser las partes de la farmacocinética, que es la distribución, ¿sí? Dentro de la distribución, nosotros vamos a analizar en cada fármaco cómo se va a extender o cómo va a ocupar los diferentes compartimentos que se encuentran dentro del organismo, ¿sí? Estos compartimentos van a ser, como para que tengan ejemplos, ¿sí? El compartimento central, en donde vamos a encontrar la droga dentro de la sangre, ¿sí? La concentración en el plasma que va a tener esa droga, y compartimentos periféricos, ¿sí? Que van a ser los diferentes tejidos del cuerpo. ¿Está bien? ¿Me dejaron de escuchar o me siguen escuchando? Porque ahí Gustavo dice silencio. Ah, está bueno, Yo perfecto. estoy escuchando. Bueno, bárbaro. Entonces, dentro de la distribución, nosotros vamos a tener distintos factores que van a alterar esa distribución, ¿sí? Muchos van a estar relacionados con las características del fármaco, propiedades físico-químicas, ¿sí? Unión o la capacidad de unirse a distintas transportadores o proteínas plasmáticas, ¿sí? La capacidad que tengan de pasar a través de las membranas, ¿sí? El flujo sanguíneo que tengan determinados órganos va a afectar también esta distribución. Tejidos que tengan un flujo sanguíneo o que la capacidad de recibir sangre sea mayor, van a recibir más droga que aquellos que estén menos irrigados, ¿sí? Y después, para algunos fármacos, sí existe la capacidad de ser captados y almacenados por distintos tejidos, ¿sí? Que se comporten como reservorios. Vamos a ver que existen fenómenos de redistribución, ¿sí? Que van a estar relacionados con esta capacidad de ciertos tejidos a captar la droga y no soltarla a la misma velocidad que tal vez pueda llegar a hacerlo otros tejidos, ¿sí? Entonces, dentro de estas primeras características que van a determinar la distribución de los fármacos, vamos a poder encontrar la capacidad de pasar a través de distintas membranas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que van a determinar esta facilidad o dificultad para pasar a través de las membranas? Bueno, la primera va a ser la liposolubilidad de la droga, ¿sí? Como ustedes saben, las membranas son estructuras que están generadas o formadas por lípidos, ¿sí? Entonces, si una droga tiene más afinidad o menos afinidad por los lípidos, va a encontrarse con más facilidad o menos facilidad para atravesar dichas membranas, ¿sí? Otra cosa que lo va a determinar también es el tamaño de la molécula, la forma que va a tener la molécula, y por último, de las cosas importantes que también van a tener que recordar, es la carga eléctrica que va a tener la droga, ¿sí? Porque de la misma manera, la membrana tiene distintas cargas eléctricas, ¿sí? En lo que es la zona interna y la zona externa. El líquido, ¿sí? Las sustancias que se encuentran dentro de la célula y fuera de la célula tienen distintas cargas eléctricas y esto está totalmente regulado por lo que son las membranas. Entonces, es lógico que la carga eléctrica que vaya a tener
cierta droga, va a determinar su pasaje a través de lo que van a ser las distintas membranas. Entonces, analicemos un poco lo que es la liposolubilidad, ¿sí? Las drogas que son polares, ¿sí? Es decir, las drogas que tienen cargas eléctricas, son poco liposolubles, ¿sí? Entonces van a pasar poco a través de lo que son las barreras biológicas como las membranas de las que estamos hablando, sobre todo si tienen un bajo peso molecular. Por otro lado, algo que podemos analizar de las distintas drogas es el coeficiente de partición lípido-agua, ¿sí? Este coeficiente nos va a determinar la capacidad que tiene la droga de ser más o menos liposoluble. Entonces, cuando este coeficiente sea más alto, es decir, encontremos más droga dentro de lo que va a ser la partición lípida, va a ser más liposoluble. Lo contrario, si este número es más bajo, haciendo que la parte que se encuentra en el agua sea más alta. Entonces, hay una directa relación entre lo que es esta liposolubilidad, es decir, lo que es la facilidad de la droga de pasar las membranas, con la potencia. Y esto se le llama lipotencia. Cuando nos queremos poner a analizar un poquito más cuál es la importancia de las cargas eléctricas de las distintas drogas en relación con el organismo, nos vamos a poner a analizar lo que es la ionización molecular, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las membranas biológicas son mucho más permeables a las moléculas no ionizadas de lo que son a las ionizadas, ¿sí? Es decir, las no polares son más liposolubles, ¿sí? Mientras que las ionizadas, que son polares, son más hidrosolubles, ¿sí? Tienen un coeficiente de partición lípido-agua más bajo. Entonces, al igual que la liposolubilidad, la fracción no ionizada va a ser la que determine la velocidad de absorción de un fármaco, ¿sí? Mientras que la fracción ionizada sea más alta, vamos a tener mayor cantidad de droga que no pueda atravesar la membrana eléctrica. Esto es la membrana celular, ¿sí? Esto está determinado por sus cargas eléctricas. Es un concepto un poco complicado de entender al principio, pero vamos a seguir viendo y después les voy a mostrar un dibujito, ¿sí? Para que termine de quedar claro, ¿sí? Entonces, la ionización o la fracción que va a estar no ionizada, todas las drogas, cuando entren en el organismo, se van a empezar a dividir por características propias y por características del medio en el que se van a mezclar, en cantidad de droga que va a estar no ionizada y cantidad de droga que va a estar en una forma ionizada, ¿sí? Todas las drogas se van a dividir entre estas dos fracciones, en la ionizada y en la no ionizada, ¿sí? Cuanto más droga no ionizada tengamos, mejor va a ser para la potencia de la droga. Entonces, esta fracción no ionizada va a depender de una característica de la droga, que es el pKa, ¿sí? Esta característica, el pKa, lo que significa es un número. Cada droga va a tener un pKa distinto, ¿sí? Este número se relaciona con el pH del medio en el que dicha droga se va a encontrar en equilibrio, que va a existir un 50% no ionizado y un 50% ionizado, ¿sí? Eso es lo que va a significar el pKa de cada droga. Entonces, para saber nosotros cómo se va a comportar esta droga, vamos a tener que conocer el pKa de la misma y el pH del medio, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito más de lo que es el pKa, ¿sí? Como yo les dije, es ese número que va a significar o se va a referir a ese pH del medio, en el que se encuentren en equilibrio, ionizada y no ionizada, ¿sí? Entonces,
es muy importante conocer lo que es el pH, ¿sí? Cuando el pH del medio es menor al pKa del fármaco, supongamos que un fármaco tiene un pKa de 7, y nosotros nos vamos a encontrar en un medio, esa droga se va a encontrar en un medio en donde el pH es 5, ¿sí? Va a predominar lo que es la fracción no ionizada, ¿sí? Para los ácidos y la ionizada de las bases. Ahora, cuando el pH del medio es superior al pKa, va a predominar la fracción ionizada de los ácidos y la no ionizada de las bases. Y cuando entendemos que nosotros vamos a tener una droga que se va a dividir, dependiendo de sus características y las del medio, en dos presentaciones distintas, ¿sí? Que van a diferir entre ellas en su carga eléctrica, y eso le va a permitir a la droga pasar con mayor o menor facilidad a través de una membrana biológica, nosotros nos vamos a también tener que familiarizar con lo que es el concepto de atrapamiento iónico, ¿sí? Entonces, yo les había explicado antes que la membrana, al poseer cargas eléctricas distintas de un lado y del otro, gracias a distintos tipos de características, canales, etcétera, de lo que es la biología, va a determinar que dentro de la célula o dentro de un espacio recubierto por membrana, utilicemos la célula como ejemplo, vamos a tener un pH y por fuera vamos a tener otro pH. Entonces, nosotros administramos una droga que va a alcanzar ese espacio extracelular por fuera de la membrana, por su pKa y por su pH va a tener una cantidad de fracción no ionizada y una cantidad de fracción ionizada determinada. Cierta cantidad de droga va a pasar, y cuando entre en ese nuevo ambiente, del otro lado de la célula, del otro lado de la membrana, quiero decir, va a tener que volver a cambiar, porque ese pKa se va a relacionar de nuevo con otro pH que va a volver a alterar lo que va a ser la relación entre la fracción ionizada y la no ionizada, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vamos a poder ver esto? Como ejemplo, y por ejemplo, cuando absorbemos alguna droga a nivel gástrico, en donde las células del estómago, por ejemplo, van a mantener un pH muy distinto de lo que va a ser de un lado que del otro, ¿sí? Cuando tenemos a nivel de la excreción renal, eso también va a ser muy distinto de lo que van a ser los espacios que se van a encontrar delimitados por las membranas. Y por otro lado, que ahora les voy a mostrar un ejemplo para que lo terminen de entender, todo esto de la fracción ionizada y del atrapamiento iónico, vamos a encontrar el ejemplo de lo que son los anestésicos locales, ¿sí? Entonces, como para adelantarles un consejo, un concepto que lo van a seguramente ver más adelante cuando tengan alguna clase relacionada Señor, ¿qué le pasa? alguna clase relacionada a lo que son los anestésicos locales, van a ver que el sitio de acción o la biofase de los anestésicos locales va a ser intracelular, ¿sí? Bueno, aquí primero esta imagen es el ejemplo de lo que yo les nombraba de la cámara gástrica, ¿sí? Acá tenemos el de los anestésicos locales. Entonces, el lugar de acción de los anestésicos locales va a ser intracelular, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una droga, ¿sí? Que cuando ingrese, cuando nosotros la apliquemos, la vamos a aplicar dentro de lo que va a ser el espacio extracelular, ¿sí? Entonces, esta droga va a entrar en relación con ese pH, ¿sí? Y va a generarle ciertos cambios estructurales, va a cambiar esta polarización de la droga, ¿sí? En donde va a predominar, dependiendo de las características,
la fracción no ionizada, ¿sí? Esta fracción entonces le va a permitir atravesar la membrana, alcanzar el espacio intracelular, pero cuando llegue a este lugar se va a encontrar con que las características del medio son distintas. Entonces, por su pK, va a cambiar de nuevo su conformación, ¿sí? Se va a convertir en más hidrosoluble, ya no va a poder salir de la célula, no va a poder volver a atravesar la membrana con la misma facilidad con la que ingresó, y de esa manera vamos a poder generar que la droga quede en este espacio en donde va a encontrar su sitio de acción o su biofase, ¿sí? Bien, entonces, como para resumir un poquito esto último que estuvimos mencionando. Los anestésicos locales son bases, ¿sí? Y tienen un pK alto, ¿sí? Entonces, cuando lo preparan, estos anestésicos locales van a venir en una solución, ¿sí? Lo van a preparar en un medio que va a ser ácido, ¿sí? En donde va a predominar la fracción ionizada. Entonces, cuanto más, como decíamos antes, cuanto más alto va a ser el pK, mayor va a ser la fracción ionizada y más le va a costar pasar la membrana, ¿sí? Porque es la no ionizada la que es más liposoluble, ¿está bien? E ingresar al medio intracelular. Entonces, esta droga se va a tener que convertir en su fracción no ionizada, o la mayor cantidad de droga va a tener que pasar hacia la fracción no ionizada para poder ser más liposoluble y poder atravesarla, ¿sí? Una vez que ingresa a la célula, se va a volver a ionizar, ¿sí? Porque el medio intracelular, el pH citosólico, va a ser más ácido que el extracelular, ¿sí? Entonces, volviendo a tener esta fracción ionizada, no va a poder salir y va a poder ejercer con mayor efectividad y mayor potencia la acción farmacológica en su biofase, ¿sí? A mayor pK, mayor fracción ionizada y más latencia, porque le va a costar más pasar, ¿sí? Ven como todas estas características van a ir alterando distintos puntos de lo que es la farmacocinética, en este caso la absorción. Bien. La distribución, perdón. Ahora, pasemos al siguiente punto, ¿sí? Que es el punto del metabolismo. La droga ejerce su acción, ¿sí? Pero ahora la droga va a empezar a ser alterada por diferentes procesos en diferentes órganos del cuerpo para iniciar lo que va a ser el proceso de la eliminación. Entonces, el metabolismo nosotros vamos a poder encontrar que se va a desarrollar tanto en el riñón, se puede desarrollar a nivel del hígado, se puede desarrollar por esterasas plasmáticas, ¿sí? Que son enzimas que se van a encontrar en toda la extensión del plasma. Estas drogas no van a depender de un órgano específico para su metabolismo, ¿sí? Y una vez que pase por estos diferentes procesos que van a comprender el metabolismo, la droga va a cambiar, ¿sí? Este cambio conformacional que va a tener la droga es lo que le vamos a llamar metabolito. Ahora, diferentes drogas van a tener diferentes metabolitos, ¿sí? Algunos van a ser activos y algunos van a ser inactivos, ¿sí? Existen algunos metabolitos, por ejemplo, que tienen más actividad que la droga original para ciertas drogas. Y existen algunos metabolitos que incluso son tóxicos, ¿sí? Y dependemos específicamente de la eliminación y de ciertas enzimas que prevengan que estos metabolitos tóxicos se acumulen para evitar efectos nocivos para el organismo, ¿sí? Entonces, otra cosa que es importante dentro de lo que es el metabolismo es que el metabolismo va a estar determinado, independientemente que sea en un órgano o no,
por enzimas, ¿sí? Y muchas veces estas enzimas van a interactuar con diferentes drogas, ¿sí? A veces va a haber un número de fármacos que van a ser metabolizados por la misma enzima. Lo que va a afectar muchas veces lo que es la acción de esta enzima y va a determinar la capacidad para metabolizar diferentes drogas, ¿sí? Cuando éstas interactúan entre sí, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de esto vamos a hablar de la interacción de los distintos fármacos, ¿sí? Cuando nosotros administramos dos fármacos distintos, algunos no tienen interacción, algunos la tienen y no es importante, y hay otros en donde tenemos que prestar especial atención porque esta interacción va a poder afectar la concentración del fármaco que llega a la biofase y va a poder también relacionarse con la capacidad de estos fármacos de generar efectos tóxicos. Bien. Dentro del metabolismo nosotros vamos a tener distintos pasos, ¿sí? Distintos tipos de reacciones que vamos a encontrar entre las enzimas que yo les estaba mencionando y los fármacos. Entonces, vamos a tener primero las reacciones de fase 1, ¿sí? Dentro de estas reacciones nosotros vamos a poder encontrar la oxidorreducción y la hidrólisis. Por otro lado, vamos a encontrar las reacciones de fase 2, ¿sí? A estas se les llama sintéticas también, o de conjugación, en donde vamos a encontrar que estos fármacos se van a ir mezclando con diferentes moléculas, ¿sí? Para generar este metabolito que ya sea activo o inactivo. Vamos a encontrar otro tipo de metabolismo, que es el metabolismo microsomal, ¿sí? Este metabolismo va a estar relacionado con una enzima que es el citocromo P450. Es una de las más importantes dentro de lo que es la farmacocinética, ya que va a estar relacionada con el metabolismo de un montón de drogas, ¿sí? Y todas estas drogas, bueno, no todas, pero muchas, van a poder alterar la actividad de este citocromo P450. ¿Sí? Lo pueden llegar a inhibir o lo pueden llegar a inducir, haciendo que este se vuelva más activo. Esto va a ser muy importante, porque si yo tengo una droga que lo inhibe y tengo otra droga que lo necesita para su metabolismo, lo va a afectar, ¿sí? Entonces, por otro lado, vamos a tener el metabolismo no microsomal, ¿sí? Este metabolismo que está determinado por cambios también conformacionales, el más importante es el de las esterasas plasmáticas, ¿sí? Le digo que es el más importante porque hay una droga que se usa muy habitualmente, que es el remifentanilo, ¿sí? Muy habitualmente, que su metabolismo es por esterasas plasmáticas. Bien. Llegamos al último paso de lo que es la farmacocinética, que es la eliminación o excreción, ¿sí? Hay muchas drogas que se pueden eliminar de la misma manera que nosotros las administramos, es decir, de forma inalterada. Mientras que hay otras drogas que se van a eliminar sus metabolitos. Entonces, esta eliminación va a estar siempre determinada, como yo les había mencionado antes, por la carga eléctrica de la droga, porque va a depender de un pasaje a través de membranas a nivel renal, ¿sí? La principal vía de eliminación entonces es la renal, pero existen algunas otras vías de administración, ¿sí? Como la biliodigestiva, la pulmonar, ¿sí? Hay drogas como por ejemplo los anestésicos inhalatorios, que se van a eliminar a través de los pulmones, ¿sí? Y hay algunas drogas que van a tener que ser eliminadas por métodos artificiales, ¿sí? Si tenemos una droga que se elimina por vía renal exclusivamente y se la damos a un paciente
que tiene alguna insuficiencia renal, anuria o lo que sea, vamos a necesitar de estos métodos artificiales como por ejemplo la hemodiálisis, ¿sí? O la hemoperfusión o la diálisis peritoneal para poder deshacernos de estos metabolitos. Bien. Otro tema que es muy importante cuando nosotros hablamos de la farmacocinética que va a determinar, ¿sí?, la capacidad de esta droga de poder generar su acción es la cinética. ¿Sí? La cinética, es decir, cómo se va a comportar esta droga, con qué velocidad se va a eliminar esta droga o con qué velocidad se va a acumular. ¿Sí? Entonces, yo antes les había mencionado que dentro del organismo nosotros vamos a poder encontrar diferentes compartimentos. ¿Sí? Entonces, estos compartimentos, como para que ustedes se lo puedan imaginar, imagínenselo como que tenemos diferentes piletas, diferentes espacios en donde vamos a tenerlos llenos de líquido y la droga va a ir pasando de espacio a espacio. ¿Sí? El más importante, o el que más nos va a interesar, va a ser obviamente el compartimento central, porque es en donde la droga se va a encontrar en su concentración plasmática, pero después vamos a tener compartimentos periféricos. ¿Sí? Y estos compartimentos periféricos, que para que no se olviden, nos estamos refiriendo a distintos órganos, ¿sí?, se van a dividir también, porque yo les había mencionado que tenemos órganos que van a tener más irrigación, en donde la droga va a llegar con mayor facilidad, y hay otros compartimentos en donde van a tener menos irrigación. Va a haber tejidos o compartimentos que van a tener mayor cantidad de lípido, ¿sí? Entonces van a haber drogas que van a ser más liposolubles, que van a tener más afinidad por estos tejidos, que por los que tengan menos concentración de lípidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a estudiar lo que va a ser la farmacocinética de las distintas drogas, vamos a analizar este pasaje que van a tener las drogas entre los distintos compartimentos, ¿sí? Cómo se va a distribuir a lo largo del organismo, ¿sí? Entonces, esto se va a estudiar como una eliminación, ¿sí?, desde un compartimento hasta el otro. Se va a eliminar de un compartimento, y no necesariamente esto se va a referir que se va a eliminar del organismo en general o totalmente. Entonces, cuando nosotros administramos una droga, esta droga, al primer lugar al que va a llegar, administrémosla de forma endovenosa, ¿sí? Olvidémonos de todos esos pasos intermedios que tiene la farmacocinética y adentrémonos en lo que va a ser la distribución. Nosotros administramos una droga de forma endovenosa, en bolo, por ejemplo. Hacemos con una jeringa y administramos 150 miligramos de propofol. ¿Qué es lo que va a pasar? La concentración del propofol a nivel plasmático en la sangre va a aumentar rápidamente, porque no va a estar determinada por ningún paso de absorción, ¿sí? Yo estoy administrando esos 150 miligramos, se van a diluir directamente con lo que es el compartimento central, con lo que es la sangre, con lo que va a ser el plasma, ¿sí? Entonces, esa subida rápida va a subir hasta cierto punto. Una vez que alcance ese punto, esa concentración va a empezar a disminuir. ¿Por qué va a empezar a disminuir? Bueno, la primera disminución que nosotros vamos a encontrar después de ese primer pico post-administración va a estar relacionado con la distribución de la droga, ¿sí? Esta droga alcanzó un pico plasmático y después de este pico plasmático empezó a filtrarse hacia los diferentes compartimentos, empezó a pasar a los diferentes tejidos. Entonces esa concentración que yo tenía en el compartimento central, en el plasma, empieza a caer, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que se mide en el pico plasmático? Bueno, es importante qué valor llega, qué concentración llega a ese pico plasmático y en qué tiempo se alcanza ese pico plasmático. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, el ejemplo que yo les mencionaba recién del Propofol. ¿Sí? Si yo esos 150 miligramos de Propofol, en vez de hacerlos rápidamente, los voy haciendo despacito, me tomo 3, 4 minutos en pasarlos, se va a alterar ese pico plasmático, ¿sí? No va a aumentar con la misma velocidad esa concentración plasmática, ¿sí? Va a ser más lenta e incluso puede llegar a ser menor. Y vamos a ver ahora más adelante cómo eso cuál es la aplicación, por qué a mí me interesa o me interesaría poder manipular este pico plasmático. Entonces, administramos la droga por vía endovenosa, esa concentración aumentó a nivel plasmático en el compartimento central y empezó a caer. Empezó a pasar hacia los otros compartimentos. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que había un montón de factores que ya mencionamos que iban a determinar la capacidad de esa droga de poder pasar a los diferentes compartimentos. Pero eso no va a ser lo único que va a determinar la capacidad de la droga de distribuirse. Va a haber características de los pacientes que van a determinar también la capacidad que va a tener esa droga de distribuirse a lo largo de los compartimentos, y es lo que vamos a empezar a hablar con el tema de lo que es el volumen de distribución. ¿Sí? Entonces, definamos lo primero. El volumen de distribución es un volumen teórico, ¿sí?, de líquido que nosotros necesitamos para que la droga se encuentre en equilibrio en todos los compartimentos. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que hay un solo compartimento. ¿Sí? Entonces, si hay un solo compartimento, aparte de lo que es el plasma, yo agarro, tiro esa droga en ese compartimento y qué cantidad de droga, qué cantidad de líquido necesito que tenga ese recipiente para que la concentración diluida de esa droga que yo administré sea la misma a la que voy a encontrar en el plasma. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un volumen de distribución alto, es decir, que necesito mucho líquido, no es lo mismo que si tengo un volumen de distribución pequeño, es decir, necesito poco líquido para que esa droga se distribuya en las mismas concentraciones en todos los compartimentos. Entonces, si ese volumen de distribución es igual al plasma, la misma cantidad que yo tengo de plasma, vamos a estar hablando de una droga que no se va a ir hacia distintos tejidos con mucha facilidad, ¿sí? Porque necesito la misma cantidad que el plasma, es decir, el plasma son 5 litros, yo tiro esa droga y para que llegue a esa concentración necesita solamente 5 litros. Ahora, el volumen de distribución también puede ser similar a lo que es el compartimento extracelular, ¿sí? Entonces, si el volumen de distribución es mayor al volumen extracelular, va a querer decir que no solamente esa droga necesitó el volumen del plasma, necesitó el volumen del líquido intersticial extracelular, sino que también se tiene que diluir en más líquido. Entonces, vamos a estar hablando de el volumen intracelular. A nosotros nos tiene que quedar el concepto de que esa droga entonces se distribuye también a un nivel intracelular. ¿Sí? Ahora, puede ser que una droga tenga un volumen de distribución que sea mayor incluso que el agua corporal total. Necesita más líquido que todo el líquido que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir entonces que hay
droga que va a estar siendo concentración de droga que va a salir de ese líquido que se va a encontrar ya sea en el plasma extracelular o intracelular, y se va a empezar a acumular en distintos tejidos. ¿Sí? Entonces, otro concepto importante que es necesario que tengan es el de la biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, para que nosotros ya vimos que la droga se puede dividir en un montón de variantes, ¿sí? Puede tener una fracción ionizada, una fracción no ionizada. Antes, cuando hablábamos de distribución, yo les mencioné que la droga podía tener la capacidad de unirse a proteínas con mayor facilidad o menor facilidad. Todas estas drogas van a afectar la cantidad real de droga que va a llegar a la biofase, ¿sí? Que va a ser activa, que va a poder ejercer su acción. Entonces, esta cantidad de droga que va a llegar después de todos los procesos que nosotros hablamos hacia la circulación sistémica, va a ser la parte biodisponible, ¿sí? Entonces, qué va a ser esta fracción biodisponible? Es la fracción de la dosis que yo administré que va a llegar a la circulación sistémica. ¿Está bien? Entonces va a depender esta fracción, esta cantidad o esta concentración de droga biodisponible va a depender de la dosis que yo administré, ¿sí? Y de todos estos procesos que tuvo que ir pasando la droga para llegar a esta circulación sistémica, ¿sí? Entonces, por biodisponibilidad entendemos que de una droga, entendemos que esa cantidad de fármaco, ¿sí?, que logró alcanzar esta circulación. Otro concepto importante es el de vida media, ¿sí? Entonces, ya vimos que la droga, después de llegar a su compartimento central, se va a distribuir. Si se almacenó, en algún momento esa droga va a volver a lo que es el compartimento central, esa droga se va a metabolizar y esa droga finalmente se va a eliminar, ¿sí? Entonces, para estudiar esa velocidad con la que la droga se elimina, se creó este concepto que es el de vida media, que se refiere a lo que tarda la droga en disminuir su concentración a la mitad. Es decir, administro una droga, tantos miligramos, 6 miligramos. ¿Cuánto tiempo tarda esa droga en tener 3 miligramos en el cuerpo? ¿Sí? Eso a nosotros nos va a dar una idea, muchas veces, de, bueno, entonces, ¿en cuánto tiempo se va a eliminar la totalidad de esta droga? Más importante, diría yo, que la vida media, para lo que es el accionar anestesiológico del día a día, es el concepto de vida media contexto sensible, ¿sí? Entonces, ya quedó claro que hay algunas drogas que van a tener la capacidad de ingresar a ciertos tejidos y concentrarse en esos tejidos, ¿sí? Entonces, esa concentración de distintas drogas en los distintos tejidos va a estar determinada no solamente por las características de la droga, sino por cuánto tiempo yo estuve infundiendo una droga, ¿sí? La misma droga no va a tener la misma capacidad o la misma capacidad de alcanzar un tejido y empezar a guardarse en ese tejido si yo la administré en bolo, que si yo la estuve administrando a lo largo de horas, ¿sí? Entonces, cuando corto esa administración que pudo haber de algún fármaco que pudo haber durado toda la cirugía, ¿sí?, o no necesariamente en anestesiología, sino en sedaciones en terapia, ¿sí?, en donde un paciente, por ejemplo, está con propofol 1 día, 2 días, ¿sí?, bueno, un coma inducido.
no va a ser lo mismo esa cinética de eliminación, ¿sí? Esa facilidad con la que la droga va a disminuir su concentración plasmática a la mitad, que si simplemente fue una inyección en bolo, ¿sí? Entonces, la vida medio contexto sensible lo que va a estudiar es en la vida media, pero luego de una administración o una infusión continua de una droga, ¿sí? Como yo les mencioné recién, esto está totalmente relacionado con la capacidad de acumulación que vaya a tener esa droga en ciertos tejidos. Bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de las diferentes drogas con las cuales se pueden encontrar en la práctica anestesiológica, que suelen o pueden llegar a administrarse de manera continua, con infusión continua, y cómo va a ser esa vida media contexto sensible relacionada con el tiempo de infusión, ¿sí? No es lo mismo si una droga yo la estuve infundiendo por 1 hora que si la estuve infundiendo por 7, ¿sí? Hay muchas drogas que van a alcanzar una meseta y no va a cambiar tanto esa diferencia, ¿sí? Por ejemplo, el remifentanilo, que la ven ahí abajo de todo, en donde no cambia nada entre 1 hora y 7 horas. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que esa vida media contexto sensible no se altere a lo largo del tiempo. Significa que el remifentanilo no se va a depositar en tejidos, ¿sí? Y no va a ser atrapado por estos tejidos, de la misma manera que, por ejemplo, el fentanilo. Que el fentanilo, si yo lo tengo con una infusión de 1 hora, va a tener una vida media. Ahora, si esa infusión se extiende durante 5 horas, lo que le va a llevar al cuerpo para eliminar la droga va a ser distinto, porque primero va a tener que eliminar todo lo que tiene en su compartimento central. Y después van a empezar a volver esa cantidad de droga que se fue a los diferentes tejidos. Los más rápidos volverán más rápido, pero si se acumuló en otros tejidos con mayor cantidad a lo largo de todo lo que duró esa infusión continua, va a ir volviendo y por ende se va a ir eliminando con menor velocidad. Entonces, otro concepto que van a leer cuando vean la teoría sobre la farmacocinética, ¿sí? Es el clearance. Clearance significa depuración, ¿sí? Es decir, cómo se va a limpiar ese líquido, que ya sea, por ejemplo, el líquido plasmático, de la droga, ¿sí? Entonces, como para que se lleven el significado, el clearance es el volumen del plasma que se depura completamente en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad de droga de plasma, perdón, queda completamente limpio de droga después de tanto tiempo? Entonces, nosotros acá tenemos un cuadro, ¿sí? En donde tenemos tiempo y concentración. Primero tenemos entonces lo que es la absorción y la distribución, que eso va a determinar el pico plasmático, ¿sí? Ese pico plasmático se va a alcanzar en distinto tiempo, como dijimos antes, dependiendo de la absorción, dependiendo de la velocidad de difusión, si es endovenoso. Y después va a empezar a caer, ¿sí? Ven ahí marcado con el hexágono violeta bordó, donde se encuentra la vida media, ¿sí? Que es ese punto en el que después del pico plasmático la concentración bajó a la mitad. ¿Cuánto tiempo le llevó? Y después, cuando llegamos a la eliminación total, ¿sí? Cuando depuramos totalmente el plasma de la droga, es donde vamos a empezar a hablar de clearance. Bien. Yo les había mencionado distintos tipos de vías de administración y les había adelantado que con esos distintos
y con esas distintas vías de administración, yo iba a buscar manipular la farmacocinética de la droga en mi beneficio, ¿sí? Si yo quería que la droga se mantenga más tiempo en el cuerpo, o si yo quiero que la droga alcance una concentración, un pico plasmático más rápido o más lento, ¿sí? Y acá vemos en el ejemplo las diferentes características que van a tener las vías de administración en lo que va a ser la concentración sanguínea de la droga. Si yo la inyecto directamente de forma endovenosa, vamos a iniciar en el pico plasmático. Recuerden que eso va a depender también de la velocidad de infusión, pero imaginémonos que lo inyectamos en un bolo, pico plasmático de 1. Ahora, si yo lo hago intramuscular, subcutáneo o oral, pueden ver ahí cómo va a ir cambiando ese pico plasmático, porque la droga se va a ir absorbiendo más lentamente. Bien. Profundicemos un poquito más en lo que era el tema de la acumulación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros administramos una droga, podemos administrarla, por ejemplo, en bolos repetidos, ¿sí? Hacer 200 microgramos de fentanilo a la hora, hacer otros 200 microgramos de fentanilo, y así ir manteniendo una analgesia durante toda la cirugía. ¿Sí? Entonces, si yo eso lo genero, esos bolos, los administro en un intervalo menor a lo que van a ser 4 vidas medias de la droga, sus volúmenes van a ir aumentando de a poco hasta que alcancemos una meseta, ¿sí? Se sabe que si yo lo hago en un tiempo que no sobrepase las 4 vidas medias, yo después de 4 vidas medias voy a encontrar esa meseta, ¿sí? Pero esto también es autolimitado, porque a medida que vayan aumentando los niveles, va a ir aumentando su eliminación, ¿sí? Por eso es que vamos a alcanzar esta meseta, y acá tenemos el ejemplo de lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Entonces, en línea roja se puede ver la concentración plasmática después de administraciones en bolo de una droga. Entonces, vemos el primer pico y cómo va cayendo. Antes de las 4 vidas medias, el otro pico, y vemos cómo va cayendo, y el otro pico, y vemos cómo, si bien vamos a tener picos y valles por la administración en bolo, vamos a ir tendiendo hacia lo que es un equilibrio, una meseta de concentración plasmática. En azul, por ejemplo, tienen el ejemplo de lo que sería una infusión continua. ¿Está bien? Acá tenemos, entonces, en caso de una infusión continua, se lo puede pensar de la misma manera que estuviésemos dando milisegundo a milisegundo una mini dosis, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a evitar con esas mini dosis en milisegundos? Los picos y valles que tenía la administración en bolos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, digamos, lograr con esto de, bueno, quiero llegar a una concentración meseta? ¿Por qué me interesa eso? ¿Sí? Porque obviamente que todas las drogas van a tener diferentes efectos en diferentes concentraciones. Va a haber concentraciones que van a ser inefectivas para su fin terapéutico. Y va a haber algunas concentraciones que van a ser tóxicas para su fin terapéutico, ¿sí? Es donde voy a empezar a ver esos efectos adversos, esos efectos secundarios que yo busco evitar cuando administre una droga. Entonces, buscando esa meseta, yo lo que voy a tratar es de encontrar ese rango de concentración plasmática
que esté por encima, ¿sí?, de la dosis efectiva mínima y por debajo de una dosis tóxica. Entonces, en el gráfico que tienen hacia la izquierda, pueden ver cómo se muestra la concentración de un fármaco en el tiempo, ¿sí? Entonces, ven en rayas lo que es la ventana terapéutica, ¿sí? La ventana terapéutica es ese rango de concentración del fármaco en sangre en el que yo voy a poder disfrutar o que yo voy a poder conseguir ese efecto terapéutico que estoy buscando. Por encima va a ser tóxico y por debajo va a ser inefectivo. Y ahí tienen un ejemplo de cómo una dosis en bolo puede llegar a alcanzar en su pico plasmático esa ventana terapéutica y después volver a bajar a dosis que son inefectivas. Esa ventana terapéutica puede estar incluso más abajo, ¿sí? Y que ese pico plasmático sobrepase la ventana terapéutica y sea tóxica para el organismo. En el gráfico que tienen a la derecha, ¿sí?, se puede ver cómo con administraciones en bolo repetidas, por eso tenemos los picos y los valles, se va a ir alcanzando después, o a las 4 vidas medias en realidad, esa meseta y se va a poder ir alcanzando esa ventana terapéutica, ¿sí? En puntos interlineados tienen la diferencia de lo que es cuando se administra una droga en bolos intermitentes con una dosis de ataque previa o sin una dosis de ataque previa, ¿sí? Entonces, dosis de ataque se le va a llamar a una dosis mayor de droga que se da al inicio, ¿sí?, con el objetivo de que después, ya sea una infusión continua o en bolos repetidos de una dosis menor, podamos alcanzar esa ventana terapéutica con mayor velocidad, ¿sí? Imaginémonos que yo no le doy la dosis de ataque, voy a alcanzar esa meseta, que esa meseta yo la busco alcanzar a través, manipulando las dosis, en la ventana terapéutica, ¿sí? Esa meseta la vamos a encontrar entonces, o la ventana terapéutica la vamos a encontrar en la meseta, la vamos a encontrar después de 4 vidas medias. Ahora, si yo le doy una dosis de ataque primero, una dosis de carga, también pueden escuchar que le dicen, esa dosis o esa concentración plasmática que se encuentre dentro de lo que es la ventana terapéutica, la voy a poder encontrar antes de esas 4 vidas medias. Si no, voy a tener que esperar ese tiempo por debajo del umbral terapéutico. Voy a estar dando dosis inefectivas hasta que alcance esa ventana terapéutica. Bien, entonces, volvemos a ver cómo se va a ir comportando la concentración en sangre del fármaco a lo largo del tiempo con los diferentes tipos de administración endovenosa, ya sea en bolo o de forma continua, ¿sí? Bien. Creo que ya fueron bastantes conceptos dentro de lo que es la farmacocinética. Pasemos entonces a la parte de la farmacodinamia, ¿sí? Entonces, la farmacocinética era lo que el organismo le hacía a la droga. Ahora, la farmacodinamia es lo que la droga le hace al organismo, ¿sí? Es qué efectos va a tener en todos los niveles del organismo. Entonces, definamos primero qué es la acción y qué es el efecto. La acción es la modificación que va a tener dentro del organismo de distintas estructuras. Es decir, se va a unir a un receptor y va a generar una acción. Ese receptor va a tener un segundo mensajero, va a cambiar su conformación, etc. ¿Sí? Que no es lo mismo que el efecto, porque ya vimos antes que nosotros vamos a poder tener dosis que estén por debajo de la ventana terapéutica, que van a ser inefectivas, pero esas dosis igual van a cumplir una acción, van a alcanzar su biofase y van a ejercer, ¿sí?, lo que fueron ahí a ejercer.
pero no van a tener una apreciación objetiva de lo que es la acción del fármaco, ¿sí? Entonces, otro concepto es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción ya lo que va a hacer es analizar más de cerca cuáles van a ser esos cambios que va a generar en el organismo dicha droga. Es decir, a qué, por ejemplo, a qué receptor se va a unir, si va a ser intracelular o extracelular, qué cambio va a generar esta unión, ¿sí? Cómo va a llegar a ese efecto, digamos. Dentro de las acciones, nosotros vamos a poder encontrar que estas se van a dividir en específicas e inespecíficas, ¿sí? Entonces, como les dije, vamos a necesitar que la droga se una a un receptor y que genere un cambio en ese receptor, ¿sí? Entonces, ese cambio va a ser una acción específica. Ahora, hay algunas drogas en donde esa interacción no es tan directa como que se una a un receptor y genere un cambio, ¿sí? Sino que va a modificar, por ejemplo, el medio extracelular. Entonces, al haber modificado o alterado el medio en el que se encuentran las células se van a comportar de una manera, van a generar una respuesta a este cambio, y esa va a ser la acción inespecífica, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un receptor GABA y cómo distintas drogas se van a unir al mismo receptor, pero muchas veces lo van a hacer de formas distintas, ¿sí? Van a tener un mecanismo de acción distinto, por más de que muchas compartan algunos efectos. Entonces, analicemos un poquito más lo que son los fármacos de acción específica, ¿sí? Estos los vamos a dividir. Entonces, los fármacos de acción específica son los que se unen a algún receptor determinado. Esta unión la vamos a poder clasificar de distintas maneras, ¿sí? Y estos fármacos en relación con estos receptores los vamos a poder clasificar de la misma manera. Entonces, vamos a tener fármacos que van a ser agonistas completos o agonistas a secas, como se les llama, ¿sí?, en donde se van a unir al receptor y van a generar la acción, ¿sí? Pero tenemos otros tipos de fármacos o de drogas que se unen a distintos tipos de receptores, pero van a ejercer una acción como agonista parcial. Es decir, van a generar esa acción, pero con menos intensidad que lo van a generar aquellos agonistas completos. Podemos tener un agonista inverso, en donde se una al receptor, pero genere una acción totalmente opuesta a lo que haría el agonista, ¿sí? Podemos tener un antagonista, que no es lo mismo que el agonista inverso, porque el antagonista se va a unir y lo va a bloquear, ¿sí? No va a permitir que ese funcione más, no va a permitir que exista una acción agonista en relación con ese receptor, ¿sí? Todos estos distintos tipos de fármacos que generen estos distintos tipos de acciones en distintos tipos de receptores van a tener un tipo de unión, ¿sí?, a lo que se llama ligando, ¿sí? Este ligando es cómo se une esta sustancia a dicho receptor. Bien, es muy importante en la farmacodinámica, en el efecto que va a tener entonces la droga, es la dosis, ¿sí? Entonces, ya vimos que si la dosis es muy baja, va a ser inefectiva. Si la dosis es muy alta, puede llegar a ser tóxica. Entonces, dentro de este juego entre dosis, vamos a tener también lo que se llama tolerancia, ¿sí? La tolerancia es el fenómeno que se genera cuando la administración de una droga no genera el mismo efecto, ¿sí?, que puede llegar a generar en otro paciente o en el mismo paciente en otro tiempo, ¿sí? Entonces, es una respuesta menor
¿sí? A la que se obtendría con una dosis efectiva 95. Una dosis efectiva 95 se le llama a aquella dosis que va a tener efecto en el 95% de los pacientes. Entonces, esta tolerancia se puede clasificar en innata o adquirida, ¿sí? La innata es una tolerancia que no va a estar relacionada con nada más que características del paciente. Ahora, cuando tenemos una adquirida, es algo que nosotros lo podemos manejar o lo podemos prever dentro de lo que es la práctica médica, ¿sí? Una administración repetida de una droga, como puede ser un opiáceo, va a ir generando tolerancia, van a disminuir esos receptores que van a interactuar con la droga y el efecto va a ir siendo cada vez menor. Por otro lado tenemos el concepto de lo que es la taquifilaxia, que es la disminución de dicha respuesta después de una administración prolongada o sucesiva de la misma droga. Una cosa es la tolerancia, en donde disminuye el efecto, y el otro es la taquifilaxia, en donde se pierde ese efecto. Bien. Cuando empezamos a hablar de estos conceptos, vamos a empezar a mencionar la palabra potencia y la palabra eficacia, que al principio parece como que se refieren a lo mismo, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, la potencia se va a referir a la capacidad que tiene una droga de, con menor o mayor dosis, alcanzar una respuesta X, ¿sí? La potencia va a estar relacionada con la pendiente, entonces, ¿sí? A mayor o menor dosis, yo voy a tener más o menos respuesta. Ahora, como ven en este gráfico, que tiene forma de S itálica, en donde la potencia se relaciona con la respuesta, tenemos que cuando la droga alcanza una dosis determinada, va a alcanzar también una respuesta máxima, ¿sí? Va a haber un momento en el que ya se van a unir todos los receptores y no va a poder generar mayor efecto por más de que nosotros le sigamos administrando más dosis, ¿sí? Entonces, esta capacidad de tener una mayor o una menor respuesta medida es a lo que nosotros le vamos a llamar eficacia, ¿sí? Entonces, la potencia va a estar relacionada con la cantidad de dosis que yo necesito para generar un efecto. Ahora, la eficacia va a estar relacionada con el volumen de respuesta que yo voy a tener cuando se administre una dosis determinada. Acá podemos ver una comparación de distintas drogas, ¿sí? En un gráfico de dosis-respuesta, y vamos a poder analizar, como para que les quede un poco más claro, cuál es la potencia y cuál es la eficacia, ¿sí? Entonces, como ven, todas las drogas se van a ir comportando en este gráfico de dosis y respuesta de la misma manera, se van a poder graficar con esta forma de S itálica, ¿sí? En donde yo voy a tener una concentración en donde la droga va a aumentar rápidamente su respuesta y después va a alcanzar una meseta, es decir, va a alcanzar su eficacia máxima, no va a poder aumentar más por más de que yo aumente la dosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gráfico de la droga B es la más efectiva, es la más potente. ¿Por qué? Porque es aquella droga que necesita menos dosis para alcanzar, ¿sí?, ese aumento brusco de respuesta. Hay un concepto, ¿sí?, que van a encontrar después, que es la dosis efectiva 50, ¿sí?, que es aquella dosis
en la que el fármaco alcanza el 50% de su efectividad. ¿Sí? Entonces, esa dosis efectiva 50 me va a ir cambiando, porque va a ser el punto medio de la pendiente de cada uno de los gráficos, me lo va a ir ubicando a los gráficos más hacia la izquierda o más hacia la derecha. ¿Sí? Cuanto más hacia la izquierda, es decir, cuanto menos dosis necesite para alcanzar esa pendiente, ¿sí? Más potente va a ser el fármaco. Cuanto más hacia la derecha lo encontremos, es decir, cuanto más dosis se necesite para alcanzar una respuesta, va a ser menos potente ese fármaco. Ahora, cuanto más alta sea la eficacia con una dosis determinada, ¿sí? Por ejemplo, el gráfico señalizado con la letra D, que tiene esa meseta más alta, ese va a ser el fármaco más eficaz. Entonces, como lo ven acá, tienen, como para unir un poco, cuál es el más potente y su relación con la eficacia, dependiendo de el color. Entonces, ustedes pueden hablar, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, Sí. bárbaro. Bárbaro. Entonces, a ver, el primero que se anime a decir cuál es el más potente o la curva amarilla en relación, ¿sí? Que es más potente que la amarilla pero menos eficaz. ¿Cuál es más potente que la amarilla pero menos eficaz? La azul. La verde. La verde. ¿Por qué es más potente pero menos eficaz? Bueno, se me pasó el cosito y ya podemos ver todas las respuestas, ¿sí? Entonces, acuérdense, si nos vamos más hacia la izquierda, son más potentes, pero si son más altas o más bajas, van a ser más o menos eficaces. Entonces, la roja es menos potente, ¿sí? Porque necesitamos más dosis, pero va a ser más eficaz que el azul, porque va a alcanzar una respuesta máxima mayor, ¿sí? La amarilla es la menos potente de todas, porque necesita más dosis para alcanzar ese aumento en su eficacia, ¿sí? Pero es la más alta, es la más eficaz, es la que mayor respuesta va a generar de todas las otras drogas. La azul es la más potente de todas, pero al mismo tiempo es la menos eficaz, ¿sí? Y la verde es más potente que la amarilla, pero es menos eficaz. ¿Está bien? Porque no alcanza la meseta de la misma forma que lo hace la amarilla, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos otro ejemplo de lo que es la potencia y la eficacia. Bueno, ¿queda claro? Bueno, seguimos. Entonces, las drogas que van a ser agonistas o antagonistas entre sí, ¿sí? Yo les había dicho que las drogas iban a poder interactuar entre sí, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder muchas veces agregar en esta conjunción entre droga y receptor otra droga, ¿sí? Otra droga que se entrometa en esta relación. Otra droga que agarre y se pueda llegar a unir al mismo receptor y generar que ese receptor ya no haga efecto con la primera droga, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar estos distintos conceptos de lo que va a ser el antagonismo competitivo
y no competitivo, o reversible y no reversible. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo de lo que es un antagonismo competitivo reversible. Es decir, vamos a agregar una segunda droga que se va a pelear con la primera droga para unirse al mismo receptor, y esa unión que va a generar con este receptor va a ser reversible. ¿Sí? Entonces, primero tenemos el gráfico más hacia la izquierda de la droga sola, el agonista solo, que tiene, como ven ustedes, su dosis efectiva 50, marcada con una flecha, ¿sí? Y le vamos a agregar una dosis de un antagonista competitivo reversible. Este antagonista lo que va a hacer es competir, ¿sí? con esa droga, le va a quitar receptores, va a evitar que éste se una, pero como es reversible, ¿sí? no lo va a acaparar para siempre. Se va a unir y se va a desunir. Se va a unir y se va a desunir. Eso a mí, ¿qué me va a dar la posibilidad? Me va a dar la posibilidad de que si yo aumento la dosis de la droga agonista, yo pueda ganarle, porque va a competir, ¿sí? Entonces pueda ganarle a ese antagonista y llegar a alcanzar el mismo efecto, ¿sí? Pero voy a tener que ir agregándole más dosis, porque va a ser una relación competitiva. Entonces, nosotros podemos ver cómo se altera la potencia, pero la efectividad se mantiene igual. ¿Sí? Otro ejemplo. Pensemos entonces ahora un antagonista que se une al receptor, pero este antagonista no se separa del receptor. Una vez que ya se unió, listo, arruinó ese receptor. Por más de que yo agregue más dosis, esa unión entre receptor y antagonista es inquebrantable. Entonces no me va a alcanzar más dosis para poder mantener el mismo efecto. Y va a suceder lo que nosotros vemos acá. A medida que yo le voy agregando un antagonista, ¿sí? Como es competitivo, es decir, como se va a ir uniendo al mismo receptor, voy a necesitar más dosis, ¿sí? Para poder aumentar durante un tiempo el efecto, ¿sí? Por eso ven que la curva se va corriendo hacia la derecha, porque eso me va a ir funcionando siempre y cuando no estén todos, o la totalidad de los receptores no esté unida al antagonista. Yo voy a poder ir aumentando, pero el efecto ya no va a ser el mismo, porque ya no voy a tener el 100% de los receptores a disponibilidad de mi agonista, ¿sí? Voy a tener el 90% y vamos a encontrar la segunda imagen. Le agrego más antagonista, y por más de que yo agregue más dosis, no voy a poder alcanzar el efecto máximo. Y de a poco voy a ir disminuyendo tanto la potencia como el efecto. Por otro lado, tenemos lo que es el antagonismo no competitivo, ¿sí? En donde el antagonista que yo agregue, esta segunda droga que se va a oponer a la acción del agonista, no lo va a hacer a través de unirse al mismo receptor y ir luchando por el sitio de unión, sino que va a alterar otras características, ¿sí? No va a ser competitivo, entonces va a ir disminuyendo, ¿sí? No de la misma manera, pero sí va a ir disminuyendo, al igual que el anterior, tanto la efectividad como la potencia, ¿sí? Pero lo va a hacer por otro mecanismo. Acá tienen un resumen de o un gráfico que ilustra un poco a modo de resumen las diferentes relaciones entre el agonista y los antagonistas, ¿no? Entre el competitivo y el no competitivo, cómo va a ir aplanando esa curva, ¿sí? Va a ir disminuyendo el no competitivo, tanto la eficacia como la potencia, ¿sí?
mientras que el competitivo simplemente va a alterar la potencia. ¿Está bien? Existe otro tipo de relación que es opuesto al antagonismo, que es la potenciación, que es cuando esta interacción entre dos drogas no disminuye su potencia, sino que la aumenta, y muchas veces puede incluso aumentar el efecto. Entonces, volviendo a algo muy importante, ¿sí? Es cómo se van a ir distribuyendo estas dosis con los efectos que va a ir alcanzando en el organismo. Nosotros lo que queremos alcanzar es la zona violeta, la zona del efecto terapéutico, ¿sí? Más va a ser negativo, que va a ir desde tóxico a letal, y menos va a ser negativo, pero porque no vamos a tener el efecto que buscamos, ¿sí? Este gráfico está para que ustedes puedan ver los distintos términos con el que se le llama, ¿sí?, al efecto terapéutico, como está comprendido entre la dosis tóxica y la dosis subterapéutica, ¿sí? Como podemos encontrar después lo que es la dosis ineficaz y la dosis letal, ¿sí? Dentro de estos efectos deleterios vamos a poder analizar las diferencias entre efectos adversos y reacciones adversas, ¿sí? Efectos adversos va a hacer énfasis en los efectos de la droga, mientras que reacciones adversas va a hacer más énfasis en la respuesta que tiene el paciente a esos efectos adversos, ¿sí? Van a alterarse, ¿sí?, y van a cambiar dependiendo de la frecuencia, la severidad, qué fue lo que lo causó, de qué manera se causó, ¿sí? Entonces, podemos tener efectos nocivos, podemos tener efectos colaterales, podemos tener efectos secundarios, ¿sí? Un efecto colateral, por ejemplo, lo vamos a encontrar en dosis terapéuticas, ¿sí? Yo le voy a dar la dosis correcta al paciente, pero en esas dosis terapéuticas voy a encontrar un efecto negativo, ¿sí? Entonces, ese efecto negativo me va a estar relacionado con que hay ciertos receptores que tienen una amplia distribución, ¿sí? Entonces, yo lo administro ese fármaco para que haga efecto en un órgano determinado, en un receptor determinado. Pero ese mismo receptor se puede encontrar en otro órgano, al que la droga va a alcanzar y al que la droga se va a unir, generando otro efecto. Ese es un efecto colateral. Ahora podemos encontrar lo que es un efecto secundario, ¿sí? El efecto secundario no está causado directamente por el fármaco, sino que va a tener una causalidad indirecta, ¿sí?, al efecto terapéutico. Es imposible desligar a este efecto del efecto terapéutico, ¿sí? Es un efecto que está ligado al funcionamiento correcto de la droga. Por otro lado, encontramos los términos de intoxicaciones, ¿sí? Las intoxicaciones son cuando ya sí nos sobrepasamos de la dosis, nos excedemos de lo que es la ventana terapéutica y empezamos a tener esos efectos deleterios, esos efectos adversos que están relacionados con la dosis. Y las características del mismo van a estar relacionadas con la dosis, ¿sí? Bien. También podemos encontrar lo que es la hipersusceptibilidad adquirida, ¿sí? Por ejemplo, alguna patología como es el hipotiroidismo que me aumente la cantidad de receptores beta. Entonces, si yo administro una droga en una dosis conocida en la que normalmente se alcanzaría un efecto terapéutico deseado, en un paciente en donde tiene más receptores, ¿sí?, va a generar mayor efecto, ¿sí?, pudiendo sobrepasar esa ventana terapéutica y generar efectos adversos.
¿sí? Después podemos llegar a tener algunas respuestas a un mecanismo inmunológico, ¿sí? Entonces, a diferencia de las anteriores, nosotros tenemos que tener una respuesta autoinmune, ¿sí?, a ese fármaco. Entonces, a eso se le llama sensibilización, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una respuesta, tenemos que tener previamente una sensibilización, que es que nos encontremos con ese fármaco, generemos anticuerpos, ¿sí?, que no sería normal a dicho fármaco, y generemos por eso una alergia, por ejemplo, ¿sí? En donde vamos a encontrar que esas alergias van a depender o van a ir variando en su intensidad y dependiendo de las drogas. Y por otro lado podemos encontrar la toxicidad fetal, que es distinta a todas estas, en donde se estudia por separado, las relaciones que tienen estas drogas, ustedes siempre van a tener que estar al tanto de cuál es su seguridad en administración en embarazadas, y cuáles son los efectos, si es que tienen, si es que no tienen, o de si son tóxicos sobre el feto. Por otro lado tenemos lo que es el síndrome de supresión, ¿sí? El síndrome de supresión está relacionado con la exposición crónica a algunos fármacos, ¿sí?, que hacen que que va a ir cambiando la cantidad de receptores, por ejemplo, que vaya a tener un paciente. Entonces, cuando estos fármacos se interrumpen, todos esos receptores que estaban normalmente unidos a este fármaco se van a encontrar de repente desprovistos de unión. Y eso puede generar efectos negativos sobre el paciente, ¿sí? Ya sea porque aumente la cantidad de esos receptores, como por ejemplo con los beta bloqueantes, o porque disminuyan esos receptores, como por ejemplo cuando se administran corticoides de manera crónica, ¿sí? Y por otro lado, fármacos que tengan algún tipo de efecto carcinogénico sobre el paciente, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si quieren preguntar algo, que repita algo, es el momento. Bueno, ¿no tienen ninguna duda o no se escuché? A ver. Sí, todo el material lo suben al campus. La vida media es el tiempo, esta es una de las preguntas, la vida media es el tiempo de eliminación sobre el fármaco en la circulación sistémica o en los compartimentos. La vida media va a ser la eliminación del fármaco del organismo completo, ¿sí? No es lo mismo que la eliminación entre compartimentos, ¿está bien? No es lo mismo, por ejemplo, lo que nosotros encontramos en un pasaje desde el compartimento central al periférico. Eso va a alterar la vida media, pero la vida media se refiere a la circulación total del paciente. Y después, si llega a la circulación sistémica, ¿sería que llega a su biofase? No necesariamente, porque la circulación sistémica va a hablar de la cantidad de droga que va a alcanzar el compartimento central, ¿sí? La droga que va a alcanzar a estar en el plasma diluida. Después de esto, depende de cada droga en dónde se encuentre su biofase, si es a nivel plasmático, sí. Ahora, si la biofase es a nivel de algún órgano, bueno, va a tener que después distribuirse, va a tener que pasar a alguna membrana y así va a alcanzar su biofase. La vida media es lo que tarda la mitad del fármaco en eliminarse, exacto.
La bibliografía tengo entendida que la suben al campus, sí. De todos modos, eso lo confirmamos para la vez que viene, pero tengo entendido que sí porque para la próxima les van a subir todo para que puedan leer de antemano y ya preparar preguntas antes de arrancar. Gonzalo, aprovecho y le aclaro ese tema a los chicos. Ya están todos matriculados en el campus para bases, preguntaron por el resto de las materias, puede ser que, por ejemplo, simulación todavía no la vean, recién matriculé equipamiento y suministros 2, instrumentación ya está. Bibliografía se los va a ir habilitando Roberto Marañón por semanas, vamos a subir esta clase grabada, más la clase que haya preparado Gonzalo. Y bueno, obviamente todas las dudas a través del foro del campus, eso como siempre. Bueno, entonces, nos vemos, al menos conmigo, la semana que viene, para la segunda parte de esto, que es el tema de diluciones. Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias Gonzalo, hasta la próxima.